Muy bien. Perdón. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Este día, primer día de la semana. Este día domingo, 12 de julio del 2026. Son las 6:32 de la mañana. Estoy aquí para, perdón, estoy aquí para compartirle algo que vengo ahorita de soñar. Y bueno, tengo que dejarlo aquí. Tengo que dejarlo aquí porque está en la Biblia. Por eso. Primero le voy a leer, de ahí le voy a dar el sueño. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga su vida hoy, mañana y siempre. Su vida, tanto lo terrenal como lo espiritual. Primero lo espiritual y luego lo terrenal. Amén. Voy a ir primero a Éxodo. Le voy a leer Éxodo 2, del 3 al 10. Dime, voy a ir al Nuevo Testamento. Amén. Pero no pudiendo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Dios es misericordioso. Hay un antes y un después. ¿Cuál es el antes? El Viejo Testamento. El después, el Nuevo Testamento. El Señor, en estos tiempos tan difíciles, no quiere que usted se desvíe ni a la izquierda ni a la derecha, que vaya recto en el Evangelio de Jesús. Que ninguna doctrina la meta en ella. Que ninguna doctrina la distraiga de la verdad. Que ninguna doctrina la saque del camino derecho. Ninguna religión. Manténgase en el Evangelio del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Jesús y nada más. Deje de estar viviendo hebreamente, deje de estar viviendo judíamente, deje de estar imitando al pueblo de Israel, deje de estar con la bandera, deje de estar con la bandera, con los candelabros, deje de estar deje de estar con los candelabros, con la bandera, con el arca. Porque Jesús no anduvo ni cargando ni con arca ni candelabro, porque el mismo Jesús, él el arca y esos candelabros, él mismo era todito eso. No anduvo cargando ni con eso, ni con utensilios de ninguna índole, porque él venía a abolir todito eso. Entendamos. Entonces usted deje de escuchar doctrinas judaicas, rechácelas, no las agarre. Alguna gente, por misericordia, de las que están en aquellas, no se deje engañar. Casi todas están en lo mismo. Salga de esa sinagoga del John Aguayo. Abra bien los ojos con aquel pastor David Chávez, que todos están casi en el mismo engaño. Casi en el mismo engaño. Seguidos por lo mismo. El otra sanidad divina ya está por el otro lado también perdida. Acuérdese que la salvación es individual. Seamos fuertes y no los dejemos perder. Oremos. No deje de orar. Dios es misericordioso. Dios no es mentiroso. Dios no miente. Y Él quiere que su pueblo viva en verdad. Su pueblo gentil vive en verdad.
Llevamos 2 días viendo las mentiras bíblicamente, ¿verdad que sí? Vimos la palabra de hace 2 días de puras mentiras. No vivamos en esa mentira nosotros. Vivamos verdades, aunque viviendo verdades. Perdamos cosas, pero es mejor de perder cosas por la verdad y ganar la gracia de Dios y no perder la gracia de Dios por mentiras. No mientan ni pequeñitas ni grandes. La gente que es mentirosa, hasta para freír un huevo miente. Deje de hacer eso. Seguimos. Le leí el 3, vea. Asfalto y la hebrea, y lo colocó a la orilla y lo puso y lo colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y su hermana suya, del muchachito, estamos hablando del muchachito Moisés cuando era niño, y su hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Aquí está lo importante, el sueño que yo tuve, yo me respaldo, el sueño que yo tuve, yo me respaldo. En Éxodo 2, 5 al 10, ahí me respaldo, mi sueño, yo me respaldo. En Éxodo 5 al 10. Éxodo capítulo 2, versículo 5 al 10. Ahí me respaldo. De ahí voy a terminar respaldándome en Hebreo 8:13. También voy a ir al libro de Hechos 7:21. Así es que respaldándome conforme a lo que yo he soñado. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño, porque la del faraón ya lo había sacado del río para que fuera hijo de ella de crianza, hijo de ella adoptivo, no de nacer del vientre de ella, pero de nación lo había criado ella adoptivo, lo había adoptado. Desde que Moisés nació, de tres meses de vida, 3 meses de vida tenía Moisés cuando la hija del faraón lo adoptó. Hasta los 40 años tuvo Moisés con la hija del faraón. Moisés fue criado en Egipto como hijo de la hija del faraón. Y cuando la abrió, dice, y cuando abrió una criada suya a que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño y dijo: hijo de los hebreos es este. Entonces la hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la madre real del niño, a la cual dijo a la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo. Le dijo la mamá adoptiva a la mujer: lleva este niño contigo y críamelo. Le dijo: este es mi hijo, críamelo. O sea, ella fue como la niñera
Ella fue como la niñera de su propio hijo. Fue la niñera de la hija del faraón, porque ella se lo crió. Ella fue la niñera. La vamos a poner como la niñera. A la cual dijo a la hija del la cual dijo la hija del faraón, lleva a este niño y criámoslo. Yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas te saqué. El nombre de Moisés viene por la madre adoptiva de Moisés. Quien le puso Moisés fue la madre adoptiva de Moisés. Quien le puso Moisés fue la hija del faraón a Moisés. Hoy vamos a Hechos 7:21. 7:21. 7:21 al 22. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obra. Al 22. Ahí me voy. Ahí le estoy leyendo una parte de lo que es del Viejo Testamento. Ahora los vamos al Nuevo Testamento para entender el presente y el futuro, a donde nosotros estamos hoy. Y para que usted entienda, el sueño está revelado. El sueño está completamente revelado, que usted al leer las escrituras lo va a entender, por eso va y lo lee, por favor. Al nomás leer las escrituras, usted va a entender el sueño, si es inteligente, por supuesto. El sueño está bien claro. Las mismas escrituras lo están revelando. Hebreos 8:13. Se lo le voy a leer todo para que vea. Se lo voy a leer todo para que vea. Pero usted enfóquese en el 13. Pero usted lea Hebreos 8 desde el 1 hasta el 13, por favor, para que le entienda mejor al sueño, para que vea y anótelo bien y deje de llevarse por lo que no tiene, porque el diablo anda viendo a quién engañar. Ahora bien, mire, ya vimos el viejo pacto, vea, allá el viejo pacto. Ponga cuidado que tiene que ver con el sueño, el viejo pacto. Ahora vamos a hablar del nuevo pacto con Jesús. Ponga cuidado que tiene que ver con el sueño, con Jesús. Mediador de un nuevo pacto, Jesús. Y cuando viene un nuevo pacto, cuando viene un nuevo pacto, tiene que estar desaparecido el primer pacto, ¿verdad? Por ejemplo, si viene una nueva mujer a mi hogar, es porque yo ya he muerto, ya estoy desaparecida. Porque para que entre una mujer a este hogar, yo tengo que estar desaparecida. Tengo que estar ya muerta, sepultada, desaparecida. No tiene que haber nada de mí para que entre otra mujer a mi casa, porque aquí estoy yo, no puede entrar. Humanamente no puede entrar, ¿verdad? Siendo nosotros personas, no puede entrar. Tengo que desaparecer yo para que entre. Entonces, tenía que desaparecer el viejo pacto para que entrara el nuevo pacto con Cristo Jesús. Tenía que quemarse el viejo para que entrara todo el nuevo pacto
y ejercer todo el evangelio de Jesús. Todo el evangelio de Jesús en nosotros. Y fuera válida la vida de Jesucristo en la tierra y en el nuevo, en el nuevo pacto y en el evangelio. Porque si era vigente el viejo, no era válida la muerte de Jesús. Ni tampoco el evangelio fuera válido si siguiera el viejo, ¿verdad? Por eso Jesús no habló del viejo, habló de todo lo nuevo, donde nosotros participamos. Nosotros participamos de la mano de Jesús en todo el Nuevo Testamento. En Jesús entramos nosotros a ser partícipes de la salvación, porque antes de Jesús no había salvación. Y hoy por medio de Jesús hay salvación para mundialmente, ¿verdad? Quien la quiera, por medio del evangelio. Pero sin Jesús no había nada de eso. Por eso todo está basado en el Nuevo Testamento, pero tenía que desaparecer. Con Cristo Jesús tenía que desaparecer la ley de Moisés. Un mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que se levantó el Señor y no el hombre. Lo levantó Dios y no el hombre. ¿Y cuál fue aquel tabernáculo que levantó? A Jesús cuando murió. Y ese no levantó el hombre, ese lo levantó Dios. Por eso el templo del Espíritu Santo no es hecho de hombres, ni de paredes, ni nada que lo contamine, sino que está hecho del cuerpo de nosotros. Por eso este cuerpo no tiene que estar contaminado. Este cuerpo no tiene que estar contaminado de ninguna manera. Porque aquí habita el Espíritu Santo de Dios. No tiene que estar contaminado, no está hecho de piedra, sino que está hecho por Dios. Porque Dios forma su propio templo y lo formó, demostrándolos en el cuerpo de Jesucristo, así mismo. Entonces, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas. Y Jesús no presentó nada de esto. Jesús no presentó nada de esto. ¿Por qué? Porque Jesús era la ofrenda, era la primicia, era el diezmo. Y sacrificios, por lo cual necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presente la ofrenda según la ley. En la ley se presentaban diezmos, ofrendas, primicias, pero no con Jesús. ¿Ha entendido? Bueno. Lo cual sirven a los que figuran la sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, que estamos ahora. Pero entonces nosotros no tuviéramos esperanza de nada. Porque reprendiéndolo dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. No como el pacto que hice con sus padres, la ley. Él vino a abolir la ley para sembrarles el evangelio a su pueblo. Hice con sus padres el día que los tomé de las manos para sacarlos de la tierra de Egipto.
porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por pueblo. Aquí vamos donde yo quiero que usted se concentre en el 13. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su injusticia, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y yo me respaldo en el 13. Lo que yo le vengo a decir a usted me respaldo en el 13 y en lo que hemos leído en el libro de Éxodo. Lo que venimos de leer el libro de Éxodo 2 del 5 al 10. Y yo termino respaldándome para decirle lo que soñé en Hebreos 8:13. Ahí me respaldo yo, Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer, y con Jesús desaparece. Capuch, se acabó. Así es que primero soñé cosas feas de mi propia vida, primero. Después soñé esto. Yo soñé un juego. Yo veía un juego que salía de la tierra, de cierto lugar, de cierta ciudad. Haz de cuenta que esa ciudad es el Viejo Testamento. No todo, porque no todo está abolido. Entonces, de cierta ciudad salía juego. Pero ese juego no manaba humo, porque todo era un juego rojizo, espeso, sin humo, nomás puro juego. Entonces ese juego descendía. Y cuando ese juego descendía, descendían también unas letras. Descendían unas letras que no eran ni en inglés ni en español. Eran unas letras en un idioma allá de Israel, de aquel lado de allá. Porque no eran letras ni chinas, ni rusas, ni inglés, ni en español, ni de la India, no. Aquel juego subía, y cuando aquel juego subía, mandaban aquellas letras. Y aquel juego cuando se extendía para otro lugar. Se extendía para otro lugar y quemaba para otro lado. Y no había quien lo apagara. Aquel juego no había, nadie lo podía apagar, porque todo estaba como parado. Nadie podía pedir ayuda, porque no había donde pedir ayuda. No se podía pedir ayuda, porque nadie podía ayudar para encender aquel juego. Nada más tú podías ver aquel juego que descendía de aquel lugar, de cierta ciudad. De cierta ciudad descendía aquella. No de cierta ciudad, sino que era como un lugar donde se inició el juego. Haz de cuenta que de aquel lugar se inició el juego. Haz de cuenta que inició aquel juego como del templo, que agarró juego muchas veces el templo de Israel. Entonces, no te estoy diciendo que así es el sueño, te estoy diciendo que de un lugar descendió ese juego. Y ese juego no mandaba humo, sino que puro juego. Y cuando el juego se encendía hacia arriba, salían aquellas letras. Unas letras, nada que ver con ningún idioma conocido. Salían aquellas letras y se expandía ese juego para otro lugar. Y yo podía ver aquel juego, pero yo estaba fuera de aquel juego, yo estaba a distancia de aquel juego. Pero yo veía que aquel juego nadie lo podía pagar. Y yo veía aquellas letras, pues yo no las entendí, esas letras. Entonces, en ese juego, cuando ese juego salió y se extendió, en ese juego yo podía ver dos figuras. En ese juego yo podía ver
cuando ese juego se extendió y salieron esas letras y ese juego se extendió para otro lugar, cuando se extendió para otro lugar y agarró juego a otro lugar, yo vi dos figuras. Yo vi dos figuras en medio de ese juego. Cuando terminó el juego, yo vi dos figuras después del juego. Pero esas personas yo las podía ver en medio del otro juego. Habían dos juegos, en medio del otro juego yo podía ver ese juego. Habían dos figuras. Una figura de hombre y uno de mujer. Entonces yo podía ver muy bien que esa figura que había agarrado juego, esa figura que había agarrado juego, porque esa figura había agarrado juego. Y había quedado nada más la figura de esas personas que habían agarrado juego. Y podía ver que esas dos figuras que habían agarrado juego, era una figura de hombre y una de mujer. Pero no era la esposa, no era la esposa de aquel hombre, sino que eran dos figuras. Una de hombre, y esa figura de hombre era Moisés, quemado. Y la otra figura que estaba a la par de él, quemada, era la mamá de él, la hija del faraón. Yo podía ver que era la hija del faraón que estaba a la par de Moisés. Yo podía ver esas dos figuras quemadas. Podía ver esas dos figuras quemadas. Y podía ver que era la figura de Moisés quemada y al lado de él la hija del faraón quemada también, porque yo podía ver muy bien que era Moisés y la hija del faraón, que era la madre adoptiva de Moisés. Yo los podía ver muy bien y decía, oh, ese es Moisés y la hija del faraón. Eso podía ver que emanó del juego al final de todo aquel juego, que quedó la figura de alguien quemado, Moisés y la hija del faraón quemado. ¿Por qué? Porque Jesús vino a quemar la ley. Con Jesús desaparece la ley. Con Jesús desaparece la ley. Y lo está diciendo en Hebreos 8:13. Por eso le he leído un antes y un después. Porque ahora no hay Moisés en nosotros. Ahora se habla de Jesús en nosotros. Entonces, ¿cómo usted puede vivir con Moisés y la ley de Moisés? Dando primicias, diezmos, ofrenda y todo lo que a usted le da la gana. Porque a usted y a su pastor le da la gana ir por ese camino donde ya no es lícito vivir como gentiles. Porque por misericordia el Señor lo está revelando un antes y un después. Está revelando que eso está quemado, desaparecido. Moisés y su ley está desaparecida para nosotros y todo el que viva en Cristo Jesús. Si se da cuenta, el pueblo de Israel está viviendo eso, el que no acepta a Jesús, todo. El negativo que no acepta a Jesús, ni quiere escuchar del evangelio de Jesús, es el que está viviendo todo eso. Y son los anticristos, porque son los que van a adorar a la bestia. Y son los que van a parar el templo y van a adorar a la bestia. Y usted con ellos también. Sálvese. Ya deje de ser anticristo, porque usted es anticristo desde que usted está viviendo como Israel. Usted es anticristo, porque todo aquel que no ha aceptado al Mesías es parte del anticristo. Y son los que están esperando al anticristo y van a adorar al anticristo. Y usted en ellos también. Porque usted desde que ha iniciado y ha decidido vivir judaicamente, ofrendando, diezmando, dando primicias, usted es anticristo. Y otros que ya definitivamente tienen a la bestia, como John Aguayo. Que yo ese hombre nunca lo acepté como en el evangelio de Jesús. Lo que era un payaso y terminó siendo un payaso. Para que vea que Dios no se equivoca.
Así es que por eso es mejor obedecer las Escrituras y obedecer lo que Dios está revelando para no perderlos. Porque Dios es bien claro. Él dijo, Jesús dijo, tengo dos rebaños, uno y otro. Habló de su pueblo sin dejar de ser su pueblo y habló de nosotros sin dejar de ser nosotros pueblo de él como gentiles también. Tengo dos rebaños, dijo, a los cuales tengo que recoger. Las escrituras están correctas. Así es que no los mintamos a nosotros mismos para perderlos. No los mintamos nosotros mismos para perder nuestra salvación. Usted mismo se está mintiendo y usted mismo está pateando y rechazando la salvación. Usted mismo está rechazando su salvación. Al querer por su propia necedad, por su propio vientre, vivir a su manera y poner sus reglas como usted quiere. No aceptar lo que Dios le está diciendo como viva, ¿no? Y eso fue lo que soñé. He terminado.